utilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de que aquella ocurra. En otras palabras, lo que quiere decir nuestro código, que lo ha establecido a partir de ese artículo 268, es que definitivamente la persona sepa que tiene, ya sea patrono o trabajador, pues tiene un derecho y que tiene cómo accionar el mismo de acuerdo a los plazos que tiene. Posteriormente a eso, pues también establece la forma de poderlo interrumpir, pero uno de los efectos primordiales de la prescripción es precisamente que no se pierde ese derecho y que dentro de los términos correspondientes, pues da una alternativa de cómo poderla interrumpir para no perder ese derecho y tenerlo ahí. Porque lo peor que sí le puede pasar a un trabajador, que como les digo, en las empresas del Estado, por supuesto que eso es algo que no va a pasar. Claro que sí hay sus excepciones, pero sí lo tienen más claro por las mismas capacitaciones que se tienen desde la parte de recursos humanos y dentro de una obligatoriedad que se tiene para darle a conocer al trabajador cuáles son sus derechos. Pues obviamente este efecto, siempre lo voy a decir, este efecto que tiene el artículo 268, pues sí es algo que se va a dar específicamente en las entidades del Estado, pues sí hay un resguardo, hay un efecto que tiene la prescripción como tal, que en las entidades eminentemente privadas, pues esta situación no va a suceder así. Mientras el trabajador no sepa sus derechos, no sepa accionar y los pierda, por supuesto que el patrón en este caso, pues va a estar contento, no le satisface a él que su trabajador pues tenga herramientas para poder accionar, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una cuestión que siempre va a haber una balanza pues más inclinada hacia un lado, como es las entidades de gobierno versus las entidades privadas. Entonces, pues se tienen estas cuestiones para no dejar pasar pues estos derechos que propiamente tiene establecido nuestro Código de Trabajo. Y pues eso es lo referente a las impugnaciones. ¿Qué otra cuestión es necesario recordar? Pues que se tiene la Ley de Servicio Civil. Veamos acá, era lo que le decía el maestrante, que tenemos que ver siempre qué dicen las leyes y para quién va a aplicar o no. Para los que estén afectos, por eso le puse acá la Ley de Servicio Civil, para que quienes estén afectos a esto, veamos qué dice. En el artículo 87, bueno, dice título 11º, capítulo único, disposiciones complementarias. Artículo 86, pues tiene las prohibiciones, pero vean, artículo 87, término de la prescripción. Todas las acciones o derechos provenientes de la presente ley o de sus reglamentos prescriben, vea porque aquí hay una prescripción, en el término máximo de 3 meses, con las excepciones o reglamentos del reglamento especial que al efecto se emite. Artículo 88. Interrupción de la prescripción. ¿Se da cuenta? La Ley de Servicio Civil en 2 artículos de una vez amarra cómo va a ser el término de la prescripción y cómo lo voy a interrumpir. Y el Código de Trabajo lo tiene y nos da 3 formas de interrumpirlo. Pero vea lo de la Ley de Servicio Civil. La prescripción solo se interrumpe por la presentación de la respectiva gestión escrita, vea ante dónde, ante la Junta Nacional del Servicio Civil o ante quien corresponde, ¿sí? Entonces, por eso es importante, maestrantes, conocer qué otras leyes tienen algo referente a la prescripción. Y esto es para no solo tener lo que diga mi Código de Trabajo, sino qué dice la institución en donde trabajo, hay otra disposición, otra normativa, qué dice en determinado momento el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, si está afecto a la Ley de Servicio Civil, vea, porque ahí dice cuestiones de la prescripción, para que englobando, pues el trabajador pueda tener la herramienta, bueno, no solo el trabajador, sino el patrono en cuanto a las prescripciones. Por eso es que le puse acá y reitero para el maestrante que me hacía la pregunta al inicio, pues que ahí están las disposiciones. Necesitamos ver siempre, pues hacer nuestro cuadrito, esto facilita mucho saber a qué normativas está afecta la persona, a quién le estamos llevando el caso para saber qué es lo que le va a aplicar. Por eso es que les puse acá
pues estos artículos que corresponden a la ley de servicio civil. Veamos el siguiente. El trabajador. Y miren este pedazo, pues ahí ya solo tenía otras cosas, cuándo van a hacer faltas para ellos, prohibiciones, pues totalmente diferente. El trabajador, por lo mismo, tiene todo el derecho a ejercer o exigir cada una de estas prestaciones, pero debe exigirlo en ciertos plazos fijando para cada situación. O sea, no todos los casos van a ser iguales. Dependiendo de la situación, pues es el plazo que le va a corresponder y cómo lo va a hacer. El trabajador no puede renunciar a derechos, pero sí los puede perder. Que quede claro, porque los derechos que la persona desde la Constitución, pues dice, son irrenunciables, pero dice, sí los puede perder porque no ejercita la acción o en todo caso, como en lo que hemos visto, no reclama lo que tendría que haber reclamado y no lo hace oportunamente, pues entonces lo pierde. Pero por sí, él no puede renunciar a su derecho. Que no accione de la forma correcta y en los plazos que establece pues, el Código de Trabajo y las leyes que tengan que aplicar, como la Ley de Servicio Civil, pues que se respeten todos esos plazos correspondientes para que pues él no los pueda perder incluso por desconocimiento, ¿verdad? Y lo ideal fuera que se les pudiese capacitar también a las empresas privadas. Plazo, dicen, 30 días hábiles, derecho prescrito, y es la opción defensiva más clara del patrono. Las vacaciones, 5 años, plazo para retirarse de la empresa porque fue en forma indirecta, 20 días hábiles. Luego, ¿qué quiero que vea acá? Y eso sería, pues, en cuanto a lo correspondiente a la prescripción. Luego tenemos un convenio sobre la abolición del trabajo forzoso. Entonces recuerde que pues, este convenio es pequeñito, tiene solamente 10 artículos y nos va a hablar pues de las cuestiones del trabajo forzoso. Y hay otro convenio que habla pues cuestiones sobre el trabajo forzoso, que también es el número 29, que viene a establecer, este tiene un poquito de más artículos y tiene 33 artículos, pero ambos convenios, por ejemplo, sí hablan de las cuestiones que tengan que ver con quitar, eliminar o abolir el trabajo forzoso, ¿verdad? Entonces tenemos dos que lo hablan desde perspectivas diferentes, uno con más artículos y más aplicación, y el otro, pues desde los pocos 10 artículos que tiene, pues también da un aporte específico para que lo ideal sería que los estados pues no tuvieran y colaboraran y coadyuvaran a la abolición del trabajo forzoso. Luego vamos a ver, ya es lo último que pues tengo a mi cargo, poder trabajar con ustedes, es el trabajo sujeto a regímenes especiales. En nuestro código de trabajo quisiéramos y lo ideal sería que todo pues estuviese normado de una forma que se pudiese aplicar a nuestra realidad actual y sin embargo pues no es así. Vamos a ver, ahorita creo que solo vamos a ver dos por el tiempo, pero los siguientes los vemos en la que ya va a ser la última clase. Tenemos trabajo sujeto a regímenes especiales. Se van a dar cuenta que la aplicación de estos como tal no es que hoy en día se trabajen de esa manera, pero los vemos desde lo que tiene el Código de Trabajo. Y la misión que tengo es que los veamos desde el Código de Trabajo, cómo ya lo van a aplicar es muy diferente. Siempre debemos recordar el principio tutelar del trabajador, debemos recordar la poca formalidad que tiene nuestro derecho de trabajo. Entonces tenemos esos trabajos sujetos a regímenes especiales. Que tan así no se dan y se los vuelvo a reiterar, ustedes posteriormente estarán para hacer su trabajo pues de tesis en derecho laboral, pues tienen estas cuestiones que se van a dar cuenta que ya no aplican literalmente a la realidad y a la sociedad en la que vivimos. Entonces los vamos a encontrar del artículo 138 al 268 de nuestro Código de Trabajo. Entonces veamos. ¿Cuáles son? Nuestro Código de Trabajo, pues sí los establece y dice,
Solo déjenme regresar para buscarle el epígrafe de esto. Entonces, sí establece específicamente, pues estos trabajos van a estar ahí. Solo que, pues ya no los llevamos tan directamente como se trabaja hoy en la actualidad, pero nuestro código de trabajo, pues sí los tiene establecidos. Ahí está. Nuestro código lo establece como título cuarto, trabajo sujeto a regímenes especiales, capítulo primero, trabajo agrícola y ganadero. De una vez empieza, ¿verdad? Entonces, ahí le leí lo que dice el epígrafe, el artículo 138 y empezamos. Trabajo agrícola y ganadero. Posteriormente también tiene trabajo de mujeres y de menores de edad. Se van a dar cuenta que cuando leamos esto, pues no es que la realidad de hoy en día pues responda a ese trabajo que realizan las mujeres, los menores de edad. Por eso es que como en la segunda clase vimos si deben o no trabajar los menores de edad, vimos qué dice los instrumentos internacionales para que desde la segunda clase usted ya tiene ese conocimiento y usted vea pues ahora cómo lo aplica el código de trabajo. También tiene trabajo a domicilio, tiene un trabajo doméstico que no es tan parecido a lo que se realiza hoy en día, un trabajo de transporte, un trabajo de aprendizaje, un trabajo en el mar y en las vías navegables. También tenemos el régimen de los servidores del Estado y sus instituciones, que prácticamente aquí pues nos deja claro que pues se va a llevar a cabo de acuerdo a las normativas que le vayan a aplicar a los servidores del Estado. Entonces, tenemos el primero. Ya con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Realmente tenemos un trabajo agrícola y ganadero. Del artículo 138 al 145 dice trabajo agrícola y ganadero. Entonces le pido que me acompañe a nuestro código de trabajo. Veamos desde nuestro artículo 138 lo que establece el mismo. Dice, artículo 138, trabajo agrícola y ganadero. Trabajadores campesinos son los peones, mozos, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realizan en una empresa agrícola o ganadera los trabajos propios o habituales de esta. La definición anterior no comprende a los contadores ni a los demás trabajadores que son intelectuales que pertenecen al personal administrativo de una empresa agrícola o ganadera. A ver, maestrante, vamos a ver quién está por ahí. Julio Humberto, si pudiera habilitar su micrófono y veamos lo que dice el artículo 139, por favor. Con gusto, licenciada. Artículo Gracias. 139. Todo trabajo agrícola o ganadero desempeñado por mujeres o menores de edad con anuencia del patrono da el carácter de aquellos o haga estos de trabajadores campesinos, aunque a dicho trabajo se le atribuye la calidad de coadyuvante o complementario de las labores que ejecute el trabajador campesino, jefe de familia. En consecuencia, esos trabajadores campesinos se consideran vinculados al expresado patrono por un contrato de trabajo. Muchas gracias. Por la orden, licenciada. Veamos. Vamos a ver aquí más logro ver. Maestrante Darío Ramos, ¿puede continuar con el siguiente artículo, por favor? Buenas tardes, sí, con gusto, Ligda, permítame un segundo. Gracias. Sería el 140, ¿verdad? Sí, por favor. Artículo 140. Permítame. Como vengo de zona 6, no me afectó al que le afectó fue más parece.
Permítame un segundo, Lidia, que a mí me aparece aquí como entrecortado. No se preocupe, tómese su tiempo. No le apoyo, Lick. Por favor, muchas gracias. El 140 indicó, ¿eh? Sí, por favor. Nos dice que no pueden ser representantes del patrono o intermediarios en una empresa agrícola o ganadera. Siguiente. Inciso A. Los que hayan sido habilitadores de jornaleros. Inciso B. Los que se dediquen a promover o a ejercitar alguna de las actividades a que se refiere el artículo 7. C. Los trabajadores al servicio del Estado o de sus instituciones, salvo que se trate de empresas agrícolas o ganaderas propiedad de unos u otras, coma, o que estén bajo su administración, punto y coma. D. Los ebrios habituales. Y, incisos E, los que no demuestren ser de buenos antecedentes y costumbres, coma, ante la Inspección General de Trabajo, coma, sin cuya autorización escrita no pueden ninguna persona actuar como representantes del patrono o como intermediarios de este. Básicamente. Muchas gracias. Posteriormente dice el artículo 141 que los representantes del patrono que se dediquen al reclutamiento de trabajadores campesinos, además de la autorización que determina el artículo anterior, necesitan de una carta poder suscrita por aquel para poder ejercer sus actividades. En primer punto de lo que hemos leído, realmente que los que se dediquen a estas cuestiones ganaderas y agrícolas, si les preguntamos y se hace un trabajo de campo, realmente que ni siquiera tienen esta autorización. Primero porque desconocen que nuestro derecho de trabajo pues tiene este apartado como trabajos especiales, ¿verdad? Por eso es que están estas disposiciones inmiscuidas acá. Y que pues los trabajadores que realizan estas cuestiones no realizan cuestiones como las que dice acá. Sin embargo, se supondría que nuestro código de trabajo las tiene acá para que se cumpla, pero que ellos tengan estas disposiciones, realmente es muy raro que una empresa agrícola y ganadera pues cumpla con estas disposiciones. Luego dice, dicha carta poder, ahí recuerde para cuestiones de examen que dice quiénes no pueden ser, ¿verdad? Y eso lo dice el artículo 140. Vea porque aquí dice, dicha carta poder, que es de la que estamos hablando, debe extenderse por duplicado. Una copia se debe repartir prácticamente a la unidad que corresponda de el Ministerio de Trabajo o al Departamento Administrativo pues, de Trabajo, y la otra debe quedar en poder del representante del patrón. Este no puede hacer uso de ella si la Inspección General del Trabajo no pone su visto bueno al pie de la misma. La expresada carta poder, vea porque dice debe renovarse cada año, pero hay instituciones agrícolas y ganaderas que ni siquiera cumplen con este procedimiento. Lo ideal fuera que lo hagan, que extiendan esta carta como dice acá y que esa debe ser renovada cada año. Los reclutadores de trabajadores campesinos deben percibir de su patrono un salario fijo y queda prohibido a estos darles gratificaciones o emolumentos adicionales por los servicios que les presten en el ejercicio de su poder. Realmente que hay muchas personas que salen, hacen capacitaciones como una forma de poder reclutar a estos tipos de trabajadores, ya no tienen quienes hagan pues estas cuestiones agrícolas, ganaderas, y pues no hay personas que quieran hacerlo, salen y van a reclutar a ese personal, pero realmente no es que cumplan con todas estas disposiciones. Al final son actividades que van a realizar empresas que van a estar pues en el área, pues en las áreas rurales, no van a cumplir estas disposiciones tal cual lo pide nuestro Código de Trabajo. Si hay empresas agrícolas o ganaderas ya de renombre, pues mucho más grandes, pues ellas sí van a cumplir con estas cuestiones o las disposiciones que establece nuestro Código de Trabajo desde poder aportar el documento respectivo.
Y dice, artículo 142, es obligación del patrono o de su representante exigir al trabajador campesino, antes de contratarlo, que le presente el documento a que se refiere el artículo 92 como prueba de que ya terminó su contrato inmediato anterior con otra empresa agrícola o ganadera. Realmente que las empresas grandes van a tener un contrato y hay personas que salen a reclutar trabajadores, y lo vi hace como 2 semanas, salen a reclutar con trabajadores, pero realmente como son para cuestiones agrícolas y ganaderas, pues las estipulaciones y el pago son mínimos, que no van a estar haciendo un contrato, iniciando con esos maestrantes. O sea, acá dice, pero realmente que hagan o celebren un contrato para estas personas que las están contratando para hacer cuestiones agrícolas o ganaderas en el área rural es muy difícil. Ellos no van a estar contratando, pues, para realizar este documento, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones de estos trabajos sujetos a regímenes especiales son cuestiones que ya no están tan a la altura de lo que la sociedad requiere pues ahora en nuestra actualidad. Luego dice, artículo 144, con el objeto de mejor aplicar los principios y disposiciones de este código, a las empresas agrícolas o ganaderas, a los trabajadores campesinos, al organismo ejecutivo, mediante acuerdos emitidos por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, deben reglamentar el presente capítulo sobre las siguientes bases. Vea cómo deja esto. Inciso A, los reglamentos respectivos pueden ser aplicables a todo el territorio de la República o a solo una región determinada. En todo caso, se han de dictar oyendo de previo a los patronos y trabajadores que resulten afectados. Inciso B. Dichos reglamentos deben emitirse tomando en cuenta los usos y costumbres de cada localidad. Hay que recordar que existe pues un derecho, ¿verdad?, que respeta el derecho consuetudinario y que no lo podemos hablar de forma general. Hay algunas pues lugares del área rural que sí tienen muy establecido un derecho consuetudinario como tal. Entonces, en este inciso B, pues se establece que se debe respetar las costumbres de esa localidad. Pueden aumentar las garantías mínimas que el presente código otorga a los trabajadores campesinos en todos aquellos casos en los que los correspondientes patronos acostumbren dar, deban legalmente o puedan por su capacidad económica suministrar prestaciones mayores a esos trabajadores, tales como servicio, vean lo que se supondría le deberían de dar: servicio médico, medicinas, viáticos, escuelas, maestros, gastos de defunción y maternidad. ¿Realmente se estará cumpliendo esta situación del artículo 144 en esos trabajos de servicios agrícolas o ganaderos? Pues esa es una cuestión que se discute todo el tiempo. Realmente no se está llevando a cabo lo mínimo que dicen esos artículos. Inciso C. Siempre que los mencionados reglamentos contengan alguna disposición relacionada con los servicios que preste o pueda prestar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, es indispensable requerir su opinión y aprobación a la promulgación de los mismos, con el exclusivo fin de llegar a un coordinamiento que evite duplicación de cargos para los patronos o duplicación de esfuerzos o de beneficios a favor de los trabajadores. Vea lo que dice el artículo 145. Los trabajadores agrícolas tienen derecho a habitaciones que reúnan las condiciones higiénicas que fijen los reglamentos de salubridad. Esta disposición debe ser impuesta por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en forma gradual a los patronos que se encuentren en posibilidad económica de cumplir con esta obligación. Aquí es muy cuestionable realmente que estos son los pocos artículos que establecen de cómo debería pues estar reglamentado un trabajo agrícola y ganadero. Realmente que personas que quieran trabajar en labrar la tierra, personas que quieran trabajar en el cuidado de los animales, de verles pues el ganado a las fincas, realmente que no cuentan con todas estas cuestiones que están enmarcadas en nuestro Código de Trabajo. Sin embargo, nuestro Código de Trabajo pretende que con estas cuestiones mínimas
pues se respete un poco los derechos de las personas que trabajan en cuestiones agrícolas y ganaderas. Quisiera, voy a ver, vamos a ver. Maestrante Magdi Morales, ¿estará por ahí? No sé si así se menciona su número, Efren Arturo. Maestrante, ¿estará por ahí? Scarlett Kimberly. Si desea apoyo con alguno, licenciada. Es que me sirve esto, de verdad, créanme que me sirve porque se conectan y nada más se quedan ahí y no están en la clase presentes, pero le agradezco mucho su disposición. A ver, maestrante, ¿cree usted, porque estas sí son unas cuestiones que pues son muy enmarcadas en nuestro derecho laboral, ¿cree usted que este trabajo agrícola y ganadero hoy en día tiene un soporte como lo dice nuestro Código de Trabajo? Si quisiera escuchar su opinión. No, la verdad es que no. Definitivamente no, porque muchas veces, aunque esté plasmado en la ley, no siempre se aplica la ley, ¿verdad? Muchas veces los patronos buscan su beneficio y no buscan la del empleado. Y entonces ahí es donde esa parte se mira más afectada. Muchas gracias. Y estoy segura que si le preguntara a más, realmente estas dos últimas clases son de trabajos especiales, que así los tiene contemplados nuestro Código de Trabajo, pero valdría la pena de tener algunas reformas específicamente porque ya no aplican. Hace como unos 2 meses, creo, tuvimos la oportunidad de hablar con unas personas que se dedican a cuestiones, pues específicamente agrícolas, en unas cuestiones en Quetzaltenango, las hortalizas están en se llama en Almolonga, el lugar donde pues hacen muchas cuestiones de hortalizas. Realmente no estábamos viendo ninguna de estas situaciones, pero sin querer esta persona empezó a platicar y pues a contar cuál es la condición en la contratación, pues en esa comunidad, específicamente cerca de la localidad donde él estaba. Ven las cuestiones de las zanahorias que se cultivan, pues son unas hortalizas específicamente en el municipio de Almolonga y pues son unas zanahorias grandes. Pues él contaba realmente que sí tiene que trabajar de sol a sol en algunos meses porque tiene que pues obviamente poner las semillas, labrar la tierra, todas estas cuestiones. Él tiene a su familia pues ahí cercana, pero yo le preguntaba si tenía algún beneficio, como algún beneficio, pues obviamente el IX no iba a aplicar allí por la cantidad que él decía que le pagaban, debe estar cuántas horas bajo el sol labrando la tierra. Y le preguntábamos si tenía más personas que le apoyaran en esta cuestión y él decía que no, decía que era y de hecho vimos el terreno, pues sí era un terreno bastante grande. Él también ya es una persona pues un poco mayor que tiene que trabajarlo de sol a sol, tampoco es una persona que se eche bloqueador, que se proteja, realmente no tiene ninguna de esas condiciones. Le preguntaba yo cosas como tan sencillas, vea y le dan una botella de agua pura o tiene aquí cercano de ese solón y solo tenía un sombrerito. Le digo, vea, y si le da sed, porque si yo ya lo sentía y eso que solo estaba parado un ratito ahí, él que estaba ya de cuántas horas ahí, si sufre de insolación, tiene una pastilla, le da dolor de cabeza, tiene algún botiquín cercano. Y realmente la persona que la ha contratado para realizar esta cuestión, que dentro de este municipio de Almolonga, pues sí, es una cuestión agrícola que se da bastante, realmente pues me indicaba de que no tenía ninguna de esas cuestiones, él tampoco por lo que le pagaban por realizar y labrar la tierra, no era mucho, entonces realmente que ya él se los entregaba a los señores para que ellos ya vayan y realicen la venta como tal. Tampoco es que tuvieran una empresa muy grande como para vender sus hortalizas, en este caso como las zanahorias. Entonces realmente que ellos no van a estar haciendo todas estas cuestiones. La persona que los contrató
Le interesa, por supuesto, que ahí se coseche, que ahí se estén viendo las cuestiones agrícolas, que si hay cuestiones ganaderas que se tengan que ver, que se vendan, que se cuiden, que se alimenten. Todas esas cuestiones, por supuesto, que por salarios por debajo del salario mínimo. Entonces son cuestiones que están establecidas de forma especial, pero siento que la cuestión del legislador era protegerlas para que tengan un beneficio. Sin embargo, en nuestra actualidad está siendo especial porque yo lo veo como desde una marginación, que la persona no tiene muchas condiciones y sin embargo debe estar en ese trabajo agrícola y ganadero. Y se les está pagando por debajo del salario mínimo. Entonces, así como esto, maestrantes, vamos a seguir viendo la siguiente semana, que ya sería la última, los diferentes desafíos que tiene nuestro Código de Trabajo en cuanto a los trabajos de regímenes especiales, pues que están estipulados en nuestro ordenamiento jurídico a través de nuestro Código de Trabajo. Así que con eso damos por finalizada la clase, estamos en el tiempo, así que deseo que tengan un excelente sábado. Gracias, buena tarde.